Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del sexo y las drogas. Y para hablar de eso, pues como siempre, la doctora Laura Flores nos acompaña. Doctora, bienvenida. Un placer, Vero, como siempre, y buenas noches a todos. Pues sexo y drogas es una frase tan común y la hemos escuchado tanto y se utiliza tanto, pero el hombre siempre ha estado en la búsqueda de sentir cada vez más placer, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría saber si hay datos de hace, no sé, datos milenarios de que si siempre se ha utilizado sustancias para provocar más placer con ese objetivo. Sí, claro que sí. Yo creo que desde que el hombre existe, en esa búsqueda de observar y percibir los efectos de los alimentos, de las plantas, de cualquier hierba en el organismo, probablemente se dio cuenta de algunas sustancias que lo hacían sentir mejor, que le daban un mejor estado de ánimo o le daban mayor facilidad para sentirse contento o disfrutar cuestiones placenteras. La realidad es que el placer siempre es una emoción y un sentimiento muy agradable. Y entonces es muy lógico pensar que a través de la historia el hombre ha querido repetir experiencias de placer. Claro. Y bueno, no son las drogas las que ahora tenemos, porque las que ahora tenemos son drogas sintéticas, pero sí han sido sustancias que poco a poco se han ido dando cuenta o se descubre que tienen un efecto sobre todo en el sistema nervioso central, Sí, modificando percepciones, modificando conducta, estados de ánimo. Y lo usaban, bueno, desde las tribus en donde sabíamos pues que fumaban entre todos en rituales específicos ciertos tipos de plantas que iban a hacerlos modificar sus estados de conciencia y, o si no, hongos, por ejemplo, los hongos alucinógenos, que generalmente solamente, solo el médico brujo o el ujú, chamán sabía lo que eran y sabía cómo darlos y sabía distinguirlos de los venenosos, exacto. pero era para comunicarse con los espíritus, Exactamente. para, O en bueno, los grandes ujú, bacanales en Grecia, recuerdo que era a través del alcohol comunicarse con los dioses, ¿no? Y armaban todos estos bacanales donde la sí. sexualidad estaba a flor de piel. Y entonces ahí era no para sentir más, sino para conectarme. Pero bueno, a través de eso, pues se sentía más, ¿no? Supongo yo. Claro, porque ellos tenían otra visión también de la sexualidad y entonces a través muchas veces de una relación sexual era la forma como se salían de su corporalidad, que esto es a través del orgasmo se dice que es una sensación de energía en esta ideología de ellos, en donde se pierde el límite de la corporalidad, se unen las energías y se elevan, y era otra forma de alcanzar la comunicación con seres A ver, superiores, ¿no? entonces puntualicemos. Las drogas o sustancias para aumentar o intensificar ese deseo sexual y esa sensibilidad existen. Pero ahora, ¿cómo Sí. funcionan? Bueno, tienen muchas diferentes funciones, dependiendo de la droga. En general, ¿qué podemos decir? Todas actúan sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro, modificando funciones. Unos son depresores, esto es, hacen que el cerebro trabaje menos. Otros son estimulantes, esto es, favorecen el trabajo cerebral. Algunos trabajan impidiendo que algunas enzimas o sustancias actúen, Ajá. ¿verdad? Y entonces favorecen que el cerebro trabaje, por decir así, si trabajara cotidianamente, estoy dando un ejemplo, a 100 kilómetros por hora, pues va a trabajar a 200 o a 300 y entonces va a estimular mucho la creatividad y la actividad de la gente. Entonces todas actúan a nivel del sistema nervioso. Ya vamos a ver próximamente una tabla de los diferentes tipos de drogas que hay y ya iremos especificando cuál es depresor, cuál es estimulante, cuál favorece la producción de sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentirnos relajados, sentir placer, sentir amor, sentir deseo sexual, porque en realidad eso es lo que ha buscado el hombre, buscar más, mayor placer. Eso es lo que se busca con las drogas. Sabemos pues que las drogas tienen una, que será una cuestión que no es tan buena y que tiene que ver con que causan dependencia, Sí. ¿verdad? Y precisamente, ¿son drogas o fármacos? ¿O es lo mismo? Bueno, hay fármacos que pueden ser usados como drogas. La gran mayoría de las drogas actuales, o sea, las que se usan ahorita, que se llaman drogas de diseño, porque las diseñan
químicamente y laboratorialmente, ya no es como la marihuana, por ejemplo, que es No es natural. natural, la cocaína, que es un derivado, pues, del opio, ¿no? Y que de ahí lo sacan y la modifican hacia crack, hacia Exacto. cualquier, diferentes nombres que le van dando según la preparación, pero ahora son drogas que sacan de algunos fármacos. Y entonces, el fármaco es una sustancia que se da con el objeto de remediar, de frenar o de favorecer que una enfermedad no avance más o curarla. Y la diferencia de la droga puede ser ese mismo fármaco o puede ser cualquier otro, pero se da con la intención de modificar los estados de conciencia por un corto tiempo para obtener placer. Entonces puede ser la misma sustancia, pero lo que le da el nombre de ser droga o ser fármaco tiene mucho más que ver con la intención que se usa. Quiero aclarar que en inglés los fármacos se les dice drogas. Eso también ha traído mucha confusión Ajá. porque ellos hablan de voy a una, inclusive aquí a veces antes decíamos voy a una droguería y estábamos refiriéndonos a una farmacia, ¿no? Exacto. Entonces, sí, en inglés la palabra de droga significa fármacos, es lo mismo. Ok. Y por ejemplo, si yo acostumbro para relajarme tomar una copa de vino tinto y bueno, eso me trae consigo una serie de sensaciones que me producen placer, ¿eso sería entonces una droga? No, yo creo que también aquí corresponde el decir que más que todo tiene que ver con la intención y sobre todo la cantidad. Para, para que una persona tenga una adicción, necesita estar repitiendo esta toma, tener tolerancia, esto significa que cada vez van a estar mayor cantidad para sentir los mismos efectos y tener síndrome de abstinencia, esto es que cuando no la toma, se va a sentir mal y va a sentir deseo o desesperación por esto. Entonces, si nosotros vamos a una fiesta, llegamos a casa, tomamos algo que actúa a nivel del sistema nervioso central haciéndonos sentir bien, pues bueno, yo creo que lo hacemos, es como si decir, vas y haces ejercicio, produces endorfinas, actúan en tu cerebro, te sientes bien, entonces el ejercicio pudiera ser una droga. Pero sí hay lo que se llama vigorexia, que es la adicción al Al ejercicio. ejercicio. Entonces, todo depende de si es adicción o no, Pues ¿verdad? bueno, estamos hablando del sexo y las drogas, así que vamos a un corte. Regresamos.